el campo se necesita esa pasión, ¿no? Trabajar de manera desinteresada para buscar el beneficio de un grupo, una comunidad, un país o un continente. Y creería que ese es mi granito de arena para contribuir a que esta sociedad mejore y la desigualdad social mejore o disminuyan esas brechas de desigualdad social. Hoy continuamos con el segundo episodio de Vladimiro Rincón, un médico y científico con una gran trayectoria en Europa y Latinoamérica. Quiero saber si en el caso de Vladimiro el COVID también ha sido una oportunidad y cómo podría reflejarse esto. Claro, por supuesto, o sea, dejando de lado todos los efectos negativos, las pérdidas económicas, las pérdidas de vidas tan tremendas que han ocurrido con la infección, vamos a tratar de ver el lado positivo del COVID en el caso particularmente mío. Eh, yo confieso que la llegada de la pandemia a la región Suramérica abrió unas puertas inimaginables de cooperación científica y de financiación también, tanto nacional como internacional, porque había una emergencia y esa emergencia tenía que ser cubierta por personas que tuvieran cierta experiencia en ciertos campos que pues antes no eran tan solicitados de manera tan urgente y no habían recursos frescos de financiación para implementar programas de manera urgente para tratar de mitigar esos efectos negativos. Entonces, hubo una llegada de recursos frescos para dotar laboratorios de una manera que ustedes probablemente no se pueden dimensionar. Antiguamente en Colombia los recursos para instalar laboratorios robustos que pudieran hacer diagnóstico molecular, cultivo del virus, determinación de la efectividad de vacunas, producir inclusive hasta reactivos que no se producían nunca en el país, fue bastante significante. A través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por unos rubros que vienen de la explotación de los recursos naturales, principalmente petróleo, gas y algunos minerales. Entonces de ahí se saca un porcentaje para ciencia y tecnología y cuando comenzó la pandemia en el 2020, casi que todos los recursos se dedicaron a eso, a tratar de hacer el diagnóstico y de colaborar de manera con investigadores nacionales e internacionales para tratar de buscar una solución, en este caso vacunas, que era pues lo más lógico porque era una infección de tipo viral. Entonces, aprovechamos la situación, ganamos unos grants, participamos a unos grants y nos ganamos unos grants que nos ayudaron a construir un laboratorio en tiempo récord con la última tecnología que había a nivel mundial para poder apoyar toda la parte de diagnóstico, la parte de identificación del virus, la parte de aislamiento y comenzar obviamente a buscar estratégicamente con esos colaboradores que alguna vez tuvieron algún contacto en Alemania conmigo, ¿quién me podría ayudar? Entonces, afortunadamente aparece el GayZ y aparece Charité Berlín. Charité Berlín es una institución que desde en la aparición del SARS-CoV-1, que es el antiguo SARS, hace mucho tiempo, hace más de 15 años, ellos se volvieron que unos expertos en el área de coronavirus. Y con ellos empezamos a trabajar, tenían unos programas muy importantes para apoyar en toda Sudamérica y Centroamérica diagnóstico, que era inexistente en toda esta región. Y eso nos ayudó a apalancar la infraestructura que nosotros teníamos, más el conocimiento científico, más las personas que pude contratar con los recursos frescos, junto con la llegada de los investigadores y de Charité Berlín y los recursos de GayZ, pues se conjugó casi que una triada perfecta entre nosotros, GayZ y Charité, donde pudimos ayudar al diagnóstico y de toda la zona de frontera entre Venezuela y Colombia. Nosotros servimos como esa zona de amortización donde llegaban tanto migrantes como colombianos a buscar un diagnóstico para SARS-CoV-2, para saber si estaban enfermos, también apoyando las unidades de cuidados intensivos y fortaleciendo los laboratorios de esta zona del país que muchas veces pues, están un poco abandonados por falta de recursos del gobierno central. Y gracias a eso, pues pudimos
fortalecer varios laboratorios de la zona. Yo participé con el GIZ y Charité en esos fortalecimientos y por supuesto mi laboratorio se especializó, pasó de hacer diagnóstico de SARS-CoV-2, ya pasó a hacer eh, experimentos y procedimientos mucho más elaborados para saber qué variantes estaban circulando, para ayudar a mirar la efectividad de las vacunas que se estaban empezando a aplicar en el país. Entonces, todo fue muy oportuno. Gracias a esa colaboración de GIZ, Charité, realmente se sacaron unos excelentes resultados que estamos viendo actualmente. Actualmente, por ejemplo, somos uno de los laboratorios, o sea, en mi universidad, mi laboratorio es uno de los encargados a nivel país de monitorear la efectividad de las vacunas que se están aplicando en el territorio colombiano. Pero además de eso, junto con Charité, nosotros apoyamos todos los programas de secuenciación en los cuales Charité ha intervenido. Entonces, por ejemplo, acabamos de terminar un curso con Venezuela para poderles enseñar a ellos cómo se hace la secuenciación, para mirar qué variantes están circulando en el país y hacer todos los análisis en computador. Vamos a hacer también un trabajo en Bolivia y en Perú para fortalecer esa red. Y en Costa Rica también colaboramos muy de la mano con ellos para tratar de que todos nosotros en Sudamérica y en Centroamérica que hemos tenido algún contacto con GIZ y con Charité Berlín, pues podamos trabajar de la mano y rápidamente alimentar ese sistema y dar alertas tempranas, no solamente ahora con SARS-CoV-2, sino tratar de establecer en la zona de frontera un instituto transnacional de alertas tempranas de nuevas epidemias. Hacia allá es donde estamos apuntando actualmente, buscando recursos frescos, tanto nacionales como internacionales, para poder en tiempo real dar esas voces de alerta tempranas para pues, mitigar efectos negativos de nuevas pandemias, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, doctor. Contémosle a la gente un poquito cuál es la motivación de Vladimiro Rincón para hacer esto, porque yo veo que es un oficio que si bien se da por una pasión, porque lo sentimos, porque lo escuchamos en su voz, pues tiene un impacto que no solo va desde lo personal, sino que tiene un impacto global, si se quiere. Pues realmente esa vocación de ser científico, yo creo que en cualquier campo se necesita esa pasión, ¿no? Trabajar de manera desinteresada para buscar el beneficio de un grupo, una comunidad, un país o un continente. Cuando llega la pandemia, pues por supuesto, antes nosotros estábamos muy concentrados en el área de prevención del cáncer de cervix en población vulnerable. Entonces trabajamos con población de barrios muy pobres en el área metropolitana de Bucaramanga y estábamos comenzando a trabajar también con barrios marginados en Cúcuta, porque pues esta población tiene una susceptibilidad muy alta a este cáncer y de manera desafortunada mueren muy jóvenes esas madres, cabezas de familia con 4 o 5 niños a causa de un cáncer que es prevenible. Esa era mi función antes de la llegada del COVID y por supuesto, así como usted lo menciona, es algo realmente desinteresado donde pues nosotros mismos buscamos los recursos y nos vamos y nos metemos a los barrios a buscar a las señoras y convencerlas de que se hagan pruebas de sangre y pruebas de citologías vaginales y con tecnologías modernas y demás. Pero a mí lo que realmente me apasiona es poder de manera muy efectiva utilizar las últimas tecnologías que hay disponibles para buscar soluciones rápidas y que esas soluciones puedan apoyar a la comunidad en general. En el caso de cáncer de cervix, pues principalmente nos estábamos enfocando a la población vulnerable, porque es la población que menos recursos tenía para afrontar este cáncer que es 100% prevenible. Pero en el caso de SARS-CoV-2 teníamos que todos éramos vulnerables, así fueran personas de muy buenos recursos económicos o personas que estuvieran sufriendo pobreza multidimensional. Entonces, eso nos motivó a todos el equipo a trabajar mucho más arduo, a buscar recursos frescos para poder tratar de mitigar esos efectos. Y cuando llega GIZ y llega Charité con esa gran cantidad de recursos internacionales y nos dice, mire, colaboremos para ayudar a la población colombiana, a la población migrante, pues se abrió un panorama inmenso de oportunidades y colaboraciones
que realmente esa es la vocación que yo elegí. Yo elegí al ser profesor universitario e investigador, yo elegí eso, transmisión de conocimiento, socialización y democratización del conocimiento para bienestar de la comunidad. Eh, no hay realmente así como que ningún beneficio económico directo, lo tengo que confesar, pero sí tengo que con orgullo decir que en estos momentos cuento con un laboratorio que está a la vanguardia de cualquier otro laboratorio a nivel mundial en tecnología, gracias a esos recursos que llegaron frescos. Entonces yo podría en estos momentos resolver cualquier pregunta científica que tuviera en mi cabeza con respecto a cáncer, con respecto a infección, y eso pues me motiva mucho más porque pues ahí hay una fila de estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado que tienen muchísimas cualidades muchísimo potencial, y ahora pues le podemos ofrecer esta tecnología acá localmente y todos los contactos internacionales para que pues aprendan acá a hacer muchas cosas y después se vayan a cualquier parte del mundo y decir, mire, yo allá en Colombia hice esto y vengo a enseñarles esto. Eso a mí me llena mucho de orgullo y por supuesto eso va a tener una repercusión muy importante en el desarrollo, no solamente de esos estudiantes, sino también de la sociedad como tal, porque pues, la idea es transmitir esa pasión, esa dedicación, ese trabajo sin ningún tipo de esperando retribución para el beneficio de la comunidad. Yo creería que eso es lo que tratamos nosotros de enseñar acá en la universidad y especialmente pues, yo en mi laboratorio a todos los estudiantes de pregrado y posgrado, y pues espero que ellos lo repliquen y creería que ese es mi granito de arena para contribuir a que esta sociedad mejore y la desigualdad social mejore o disminuyan esas brechas de desigualdad social en nuestro país y en nuestro continente, por supuesto, ahora que sabemos que toda Sudamérica está sufriendo terriblemente con la pandemia y antes de la pandemia también había unas desigualdades inmensas. Hablemos un poco de eso, Vladimiro. La pandemia acrecentó la pobreza, expandió la brecha y las desigualdades en la sociedad. Me gustaría entender esa relación que veo que existe en tu trabajo, donde se combina entender al ser humano también, desde lo que podríamos decir que es el campo de las humanidades, pero combinado con, claro, con lo social, que al final termina en una conjunción con la ciencia, es decir, cómo la ciencia termina en un diálogo con el comportamiento y la vida y las limitaciones del mismo ser humano. Sí, es un trabajo arduo, pero que da mucha satisfacción. Por ejemplo, con nosotros cuando trabajamos con población vulnerable, mujeres vulnerables, las cuales uno al hacer la exploración en esas salidas de campo, uno entiende que ellas ni siquiera saben que es una pastilla anticonceptiva o no saben cómo usarla bien y lo único que ellas están viviendo el día a día y no tienen ningún plan de vida ni ellas, ni mucho menos para sus hijos, que son pues bastante grandes esas familias. Entonces uno mira que la educación es una herramienta fundamental para el crecimiento de una sociedad y la disminución de la pobreza. Y por eso que a mí todo el mundo me pregunta, bueno, pero la universidad pública, ¿por qué es importante? Entonces yo les respondo, la universidad pública en Colombia y muchas partes del mundo es la joya de la corona porque es capaz de absorber población vulnerable que no tiene ningún tipo de oportunidad de educarse en ningún otro lugar y transmitirle un conocimiento y una responsabilidad social para cuando ellos se gradúen, traten de expandir ese conocimiento y esa responsabilidad social al resto de la sociedad. Entonces, yo creería que la función más importante que nosotros hacemos, pues obviamente desde el campo mío, de la salud, de la prevención, de la infección, de la prevención de enfermedades malignas, principalmente ginecológicas, ha sido esa. Nosotros hemos tenido un contacto muy cercano con la población. Obviamente nosotros tenemos equipos interdisciplinarios donde pues, hay epidemiólogos, hay sociólogos y demás, pero hemos aprendido a transmitir de manera muy sencilla mensajes que probablemente para esas personas jamás en su vida otra persona, otro personal de salud o otro equipo de investigadores había llegado de esa manera
tan casual y tan cercana a transmitirle la importancia de visitar al ginecólogo una vez al año para que evitar que murieran a los 45, 50 años de edad por una enfermedad maligna, tipo cáncer de cervix, y que toda su familia quedara completamente desprotegida. Entonces, el concientizar a la mujer de que el autocuidado, de que el entender que el cáncer de cervix, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, todos son prevenibles simplemente con pequeñas instrucciones, pequeñas técnicas que uno les enseñaba en ese día a día de la salida. Yo creo que eso ha impactado mucho, a mi parecer, a esas personas que nos aceptaron y nos dieron la bienvenida en sus casas. Y por supuesto, pues nosotros adicionalmente a esas charlas informativas, el tomar una muestra y hacerle los exámenes más especializados que existen a nivel mundial para determinar si tienen o no tienen riesgo de contraer o de desarrollar o desafortunadamente ya tengan un cáncer, pues eso ha hecho una amalgama muy importante para que la sociedad que nosotros intervenimos haya entendido que lo importante para todas estas enfermedades prevenibles es eso, entender que hay una forma de prevenirlas y hay una forma de detectarlas de manera temprana. Y entre más temprano se detecten, pues más temprano se pueden iniciar protocolos o procedimientos para prevenir la muerte. ¿Sí? Entonces, toda esa información que nosotros transmitimos, que fuimos con los muchachos fines de semana a buscar esa población, a entrenarla, a hablar con ellos, a hacerles los exámenes y demás, yo creo que ha sido fundamental y creería que es una de las formas en las cuales la ciencia, así la ciencia avanzada, con las tecnologías más avanzadas, puede llegar a la comunidad y hacer un impacto real. Doctor, ¿qué le podemos decir a las personas escépticas, que son escépticas a la ciencia, a las vacunas, a todos estos trámites y que prefieren o lo alternativo o no ir directamente al médico? ¿Qué le decimos a los escépticos? Wow, es una pregunta bastante compleja, porque estamos hablando casi del 20% de la población mundial, ¿no? Pues en términos generales. Estamos hablando, cuando no son escépticos por las vacunas, son escépticos a los tratamientos, o son escépticos a la ciencia, o son escépticos al gobierno, en fin, es un escepticismo generalizado y yo lo que veo es que muchos de estos escépticos están muy mal informados. Algunos de ellos, espero no ofender a las personas que escuchen acá el podcast, están muy influenciados por cuestiones religiosas o cuestiones políticas, pero los canales de información que buscan no son los más veraces. Entonces, eso ha hecho que realmente sea muy difícil que la ciencia y los científicos sean apreciados en esos grupos de información. Nosotros actualmente estamos desarrollando el proyecto de COVID, de vacunas de COVID a nivel país, y tenemos que empezar a entender, o sea, uno de los objetivos es tratar de entender por qué ese 20% de la población no se quiere vacunar. ¿Por qué ellos creen que hay mitos y leyendas alrededor de las vacunaciones? Tratar de entender cómo alguien es tan poderoso de enseñarles a ellos, a transmitirle una información errónea y a pesar de toda la evidencia científica del beneficio de las vacunas, eh, del beneficio de la vacuna de COVID como tal para poder salir de esta pandemia tan larga y tan dramática que hemos vivido en los últimos 2 años, todavía no se convencen de eso. Uno está rodeado de gente, cada vez es un poco menos, pero que vive con unos mitos y unas leyendas realmente que rayan con lo absurdo y son cosas sociales que uno, espero yo que este proyecto que acabamos de iniciar a nivel nacional nos ayude a entender un poquito más estas personas que no se han vacunado actualmente, cuáles son las razones para no entenderlo. Obviamente yo no puedo atacar ni puedo criticar a esas personas, tendrán sus razones y algunas razones probablemente serán discordantes con lo que uno entiende con el concepto de vacuna o de prevención de enfermedades o de tratamiento y demás, pero sí es interesante entenderlo y tratar de buscar dónde está el meollo de ese asunto, ¿no? Cómo hay otras personas que sí son capaces de convencerlos a ellos con argumentos sin piso científico y sin bases,
y ellos se lo creen mucho más allá, o sea, cómo esa otra persona ha transmitido ese mensaje de no hacerlo o de no creer en la ciencia ni en la evidencia científica de tratamientos y de inmunizaciones para prevención de vacunas, o perdón, para prevención de enfermedades infecciosas. Es un tema realmente que tiene mucha tela por cortar y que actualmente estamos tratando de entender, aunque sea una parte de toda esa complejidad que ocurre. No solamente estamos hablando de COVID, estamos hablando de muchas otras vacunas y de muchos otros tratamientos y de muchas otras medidas de prevención de enfermedades que son prevenibles. ¿Sí? Ahí, si nos sentamos ahorita a hablar, nunca terminaríamos de diferentes situaciones que tiene mucha población en diferentes campos, no solamente de la enfermedad, sino también de la ciencia, de la creación del mundo. Bueno, en fin, es algo bastante complejo, pero es muy difícil de manejar. Lo más importante, yo creería, y lo que yo le transmito a mis estudiantes, porque pues la masa más grande actualmente que tengo es que por favor siempre corroboren la fuente de información que consultan, que no se queden con un solo mensaje que llega de una persona desconocida o de un amigo que se los reenvió, no, busquen más allá, busquen diferentes fuentes de información confiables. Si no creen en la derecha, busquen fuentes de información de la izquierda, en fin, pero que tengan bases científicas que puedan ser verificables desde diferentes puntos de vista para tratar de entender mucho mejor el panorama y no quedarse con la información que le transmiten unas pocas personas y comer entero, por supuesto, ¿no? Comer entero yo creo que es una de los peligros más grandes que estamos viviendo en esta sociedad moderna donde los mensajes deben ser menores de 3 minutos y si un texto o una información es mayor de 3 minutos ya la persona pierde interés. Doctor Vladimiro Rincón, me gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito más esa idea del proyecto que se está gestando ahí, que genera tanta expectativa, que está por implementarse o se está implementando. Bueno, sí, afortunadamente con la Universidad de los Andes, la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Instituto Internacional de Vacunas en Cali, se escribió y recibió apoyo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia para desarrollar una cohorte nacional con 8.000 pacientes colombianos de todas las regiones del país, desde el Pacífico chocuano hasta el Amazonas, desde el Caribe colombiano hasta Nariño y por supuesto las zonas de frontera en el oriente de Colombia y el centro del país, para mirar en toda esa población qué vacunas se aplicaron, qué tanta respuesta en esas poblaciones tan heterogéneas que tenemos en Colombia, porque tenemos afrodescendientes, tenemos mestizos, tenemos los indígenas y todas esas mezclas, ¿no? Por supuesto, o sea, no solamente esas razas y etnias puras, sino todas las mezclas que existen en el país, para ver cómo las vacunas han impactado en la inmunidad contra COVID en ellos. Quiere decir, si fueron efectivas, cuánto tiempo están durando, qué grado de protección están entregando a esos pacientes para poder, por supuesto, ir de la mano con el Ministerio de Salud entregando esa información y decir, en el caso de que aparezca otra variante adicional a Omicron, que pues, no se descarta, por supuesto, esa posibilidad, poder casi que en tiempo real decirle al Ministerio de Salud, vea, los pacientes o los individuos que se vacunaron en Colombia con la vacuna A, B y C están protegidos en un 80, 90, 95% contra esta nueva variante. Entonces, si ustedes tienen esa información de mano, como el Ministerio de Salud, entonces el Ministerio de Salud puede decir fácilmente, listo, mantengamos la economía abierta, solamente mantengamos el tapabocas y los aforos en ciertos espacios cerrados. Pero si yo le digo a ellos, por ejemplo, que la variante nueva que surgió en China o en África o en la misma Europa, las vacunas actualmente colocadas en el país no son capaces de proteger ni el 50%, pues obviamente esa es una información muy valiosa para que el ministerio diga, listo, perfecto, entonces vamos a mantener las unidades de cuidados intensivos COVID abiertas, vamos a hacer un refuerzo adicional con una tercera, una cuarta dosis, como lo que ocurrió con Omicron, que la tercera dosis era muy importante,
y vamos a colocar restricciones en el servicio público, restricciones en los bancos. Sí, toda esa información que vamos a empezar nosotros a entregar en tiempo real al ministerio va a ayudar a eso, a diseñar, a calibrar, a pulir no solamente los planes de vacunación, sino todas las medidas de apertura económica y de bioseguridad que se maneja a nivel gobierno, a nivel país, para poder mitigar o disminuir todos los efectos negativos que nosotros ya conocemos que causa el COVID, ¿no? Las muertes, los colapsos de los sistemas de salud, eh, todo lo que nos ocurrió en el 2020, 2021 y que pues afortunadamente estamos ya bajando este cuarto pico en Colombia, pero por supuesto no podemos bajar la guardia y por eso este tipo de proyectos que se van a hacer o se va a hacer un seguimiento durante 2 años en todos esos 8.000 pacientes, pues va a ser fundamental para que casi en tiempo real esta información científica entregada al Ministerio de Salud con datos colombianos pueda ayudar a generar políticas de salud pública para disminuir todos los efectos negativos de la pandemia, por supuesto. Estamos terminando el podcast y nos sentimos muy contentos de haber podido entender desde una perspectiva científica este momento que está viviendo la humanidad. Y nos gustaría saber también, doctor, para entender su vinculación con el programa PMD, en qué contexto usted se vincula al programa y cómo contribuye el programa PMD en su trabajo. Sí, esa es una de las preguntas más interesantes que me han realizado y que siempre yo la contesto de manera muy gustosa porque el apoyo que yo recibí del programa de migración y diáspora fue fundamental para decidir retornar a Colombia, porque yo tenía la oferta, me había ganado la silla o la plaza de profesor planta en la universidad pública, pero pues tenía ciertas dudas al respecto, pues sobre todo cuando uno hace los cambios de euro a pesos, pues siempre había una desventaja bastante, una brecha en los salarios que pues me desmotivaban un poco a volver, a pesar de que era una posición permanente y pues era casi que digamos, mi propio jefe autónomo de hacer mi cátedra y mi programa de investigación como yo quisiera, ¿no? Esa es una de las ventajas de estar dentro de la universidad. Pero gracias al programa, al PMD, pues recibí una ayuda para la mudanza, una ayuda para la integración y el arranque acá en Colombia y yo fui uno de los, yo creería que de los afortunados en los cuales tuve una extensión también de esos beneficios económicos que me ayudaron muchísimo a estabilizarme económica y socialmente acá en Colombia. Entonces, yo realmente no tenía mucho por qué preocuparme económicamente porque pues, el salario de la universidad era un salario bastante interesante y además de eso, pues tenía toda la ayuda económica del PMD y, por supuesto, adicionalmente al PMD, la ayuda económica en cuestión de salario y movilidad, tuve una serie de talleres y encuentros con otros científicos, otros expertos retornados que pues ayudaron muchísimo a enriquecer esa agenda de contactos y de trabajo colaborativo con no solamente retornados aquí en Colombia, sino retornados en Perú y retornados en Ecuador, que hicieron la vida mucho más fácil y mucho más divertida porque empezamos a trabajar en proyectos con temas relacionados a salud y biología, en preguntas científicas con personas realmente muy brillantes y muy interesantes en Perú y en Ecuador. Entonces eso ayudó muchísimo a que rápidamente pudiéramos establecernos acá en Colombia y pues obviamente fortalecer de manera muy asertiva la instalación y equipamiento del laboratorio al cual pues yo llegué a fundar acá en la universidad. Entonces, el PMD fue fundamental, no solamente la parte de contactos, la parte de ayudas para la movilidad y la permanencia acá en el país. Yo creería que siempre ha sido un aliado muy importante porque debo también confesar que gracias a un pajarito del PMD, el gay Z, me buscó para los temas de COVID. Entonces ustedes se pueden ya imaginar la importancia tan grande que el PMD tuvo en mi vida durante la pandemia.
gracias a esa recomendación del PMD al GIZ, se hizo el contacto con Charité, se hizo el contacto con el GIZ y todo fue fluyendo de manera pues muy interesante y muy positiva, tanto para Alemania como para nosotros. Bueno, doctor Vladimiro, nos ha encantado tenerlo aquí en este programa. Somos Puentes, somos Brückenbauer, programa que visibiliza la vida, las historias detrás de todas estas personas que han hecho impactos de diferente tipo por medio del programa Migración y Diáspora de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo. En nombre de nuestro programa, le agradecemos por haber permitido conocerlo un poco más a fondo, conocer esa gran pasión que usted tiene y cómo de verdad personas como usted están haciendo la diferencia, están construyendo país. La última pregunta, quisiéramos saber, ¿qué le aconsejaría usted a las personas que están todavía fuera del país, en Alemania, y que tienen la meta o la idea de volver a Colombia? Bueno, Colombia es un país de muchísimas oportunidades. Eh, las cosas han cambiado, a mi parecer, a positivo en muchos aspectos. Ya hay una masa crítica mucho más consolidada en el país y una tecnología y unos centros de investigación en universidades y centros de investigación como tal mucho más consolidados. También pues hay unos recursos un poco más abundantes gracias a estos recursos para investigación provenientes de los sistemas de regalías. Entonces, creería que es un momento muy interesante para volver a apoyar la formación de nuevos investigadores y científicos que tengan una, una visión global en la cual no solamente hacer ciencia, sino también ciencia con sentido y que beneficie a la humanidad. Es importante establecerla. Mi recomendación sería, bueno, tratar de hacer contactos con esos viejos amigos, esos viejos colegas que están ya en las instituciones colombianas para tratar de reforzarlos, tratar de apoyarlos en todo lo que ellos necesiten y, ¿por qué no?, ir abriendo ese campo, ese caminito, ese espacio para volver nuevamente al país y tratar de aportar ese granito de arena tan importante, tan necesario que necesita el país eh, con esa ciencia y tecnología, esos expertos que están en todas partes, talentosos colombianos que están en todas partes del mundo, que pueden con esa vuelta parcial, total, temporal, colaborar muchísimo con el beneficio del país. Estamos hablando de energías renovables, pero también estamos hablando de cosas muy simples como tener agua potable y conexión eléctrica continua en lugares vulnerables y desprotegidos de todo el territorio colombiano, en la parte de conservación. O sea, hay tantas cosas por hacer en Colombia, tantas oportunidades que creería que eh, hay muchísimas oportunidades y todo está por hacer en Colombia y hacerlo mucho mejor de lo que lo han hecho las generaciones pasadas. Entonces yo creería que las puertas de Colombia siempre están abiertas para esos expertos retornados que tengan un interés desmedido por ver a su país nuevamente en paz, un país sostenible, un país equitativo y que toda la gente que vive en este país pueda decir que se siente feliz y contento de estar en Colombia. Muchas gracias. A usted, doctor Vladimiro Rincón, estuvo aquí en nuestros podcasts. Somos Puentes, somos Brückenbauer. Estamos muy felices de contar con personas como usted, de escuchar esa voz de la experiencia. De verdad que sí. Esto enriquece mucho el programa, le da muchísimo valor contar con personas como usted. Agradecer su tiempo y esperamos que esta no sea la última charla porque nos queda un montón de cosas ahí por hablar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre muy bienvenidos a la familia del PMD. Estos programas que siempre realiza el PMD, pues siempre me llenan de mucha alegría poder participar y tratar de motivar a muchos otros expertos retornados que se encuentran en cualquier parte del mundo a volver a sus sitios de orígenes, a aportar con su conocimiento y su trabajo algo bueno para la comunidad en los cuales los formó, las cuales los crió y los vio salir con la esperanza de que algún día pudieran volver a retribuir, aunque sea un poquito,
todo lo que les aportó el país de origen, por supuesto.